Va a ser de retina, sé que hay unos oculoplásticos ahí. Así que ya próximamente, no sé si Ceci va a dar algo de Sí, me oculoplástica. toca dentro de poco. Bueno, esta es una paciente, una mujer de 70 años, que comienza con dolor agudo en el ojo derecho de 8 horas de evolución. El dolor se acrecentó o empezó, no sé, porque era medio inespecífica en ese momento el cuento, cuando se inclinó para jugar con su perro. Decía que además tenía como destellos de luz, que el ojo había estado llorando de forma intermitente, que presentó dolor de cabeza con náuseas asociadas y vomitó una vez, pero no notó cambios en la visión, no refería ni flotadores ni fotofobia. Como antecedentes oculares tenía glaucoma y hace 10 años le habían hecho una cirugía combinada de trabeculectomía con FACO y estaba ahora sin gotas. Y como antecedentes, en realidad no son familiares, los de ella. Ella tiene hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, y estaba medicada con aspirineta, metformina, levotiroxina, lisinopril y Lipitor. Al examen externo presentaba una agudeza visual de movimientos de manos en el ojo derecho y de 20-200 en el ojo izquierdo. El ojo derecho tenía una midriasis media con respuesta lenta a la luz. El ojo izquierdo se veía normal, la pupila, sin defecto pupilar aferente relativo. La presión del ojo derecho era de 6, del ojo izquierdo de 12, y los movimientos extraoculares eran completos en ambos ojos. Esto era lo que se veía externamente cuando uno la examinaba. Tenía una quemosis difusa con una ampolla blanquecina superior que sobresalía, la córnea transparente, Seidel negativo, o sea que no estaba perdiendo por la ampolla ni por la herida, una cámara poco profunda, tenía un tindal hemático, el iris estaba desplazado hacia adelante y abombado, no tenía rubiosis y era pseudofáquica. El otro ojo tenía una cámara normal, córnea transparente y pseudofaquia normal. Acá no sé si se llega a ver, pero se venía como, estaba todo adelantado, si uno comparaba un ojo como en el otro, estaba todo adelantado, todo el diafragma del iris y todo lo que era con la lente, el ojo estaba hiperémico. Y lo que era el fondo de ojo, el nervio óptico tenía bordes netos, estaba pálido, con una excavación de 0,9, mácula, los vasos bien, y la retina tiene una elevación en domo oscura. Ahí pueden ver diferentes imágenes de la retina. 360 grados tenía esa elevación en domo. Y el ojo izquierdo tenía también un nervio óptico 0,9, pero la retina estaba normal y la mácula se veía bien. Así que no sé si ya quieren decir algunos diagnósticos diferenciales con la clínica o sigo para adelante. Así que, bueno. Y ayer, bueno, ya justo, viste que charlábamos, Agus. A ver, yo pensaba opciones de enfermedades que te den coroides con esa quemosis. Los que se nos ocurrían eran tres, lo charlábamos con Emma. Uno era que por el esfuerzo, de golpe la ampolla se haya vuelto a abrir y haya empezado a hiperfiltrar de vuelta, que se tenga esa hipotonía y esa quemosis y esos coroides. Otro que no cierra con la hipotonía, porque tendría hipertonía, era una fístula carótido cavernosa, que hubiese tenido esa quemosis y esos coroides. Sí, y además hubiese tenido limitación de los movimientos extraoculares, que es lo que más frecuentemente se ve. Y este no tenía, es verdad. Tenía los No movimientos tenía normales. pulsátil. Y no era pulsátil. Y después Emma, que se le desconectó ahora, pero Emma también decía un síndrome de fusión uvial como opción. Pero Sí. que no sé si tiene esa quemosis. Bueno, la quemosis puede ser por otra cosa también, pero sí, estaría dentro de los diagnósticos diferenciales. Me perdí, hizo un esfuerzo Sí, se agachó a jugar con el perro. y ella después de eso notó el cambio de Notó que visión. empezó con mucho dolor. Pero ya le dolía de antes, ¿no? Y No, una el escleritis. dolor fue o sea, ella notó sobre todo, tenía como un dolor de antes inespecífico, pero específicamente ella lo marcaba con el perro, jugando con el perro. Y dentro de los diagnósticos diferenciales también
metería la escleritis posterior. Sí, yo había pensado escleritis posterior también. Nada que ver. Pero el escleritis posterior no duele, ¿o no? Duele, Sí, duele. puede Sí, doler. sí, puede Depende. Cuando hay una escleritis, lo que se llama escleritis como media intermedia, que lo haces mirar al paciente hacia los costados y los nervios, los rectos están como inflamados, ahí duele. Claro, y se En ve como contexto de una sepia. escleritis posterior, sí. Así que, Ahora, y si fuese por la ampolla, ¿no estaría atalámica? ¿O puede estar hipotalámica? bueno, tiene una presión de 6 y no tiene cámara. Ah, bueno. Yo en la foto veía que tenía como una camarita ahí. No, tenía cámara, pero si uno comparaba un ojo con el otro, un ojo estaba sin cámara y el otro tenía una cámara normal. Mm. Así Agus, sí, hola, vuelvo a repetir lo que te dije el otro día cuando mandaste el casito a los 2 minutos. Pienso que tiene que ver con la hipotonía, tiene una PIO de 6, se agachó, puede ser que haya tenido un desprendimiento coroideo, tiene un DR que es de tipo seroso, que habla más de hipotonía, y puede ser secundario que haya desarrollado un síndrome de fusión uvial. sí, aunque recuerden que el síndrome uvial es una clínica y más idiopática que tiene que ver con ojos neoftálmicos. Con un ojo más chiquito, Por ahí, claro, cuando, una nostalgia. claro, si uno nombra el síndrome de fusión uvial es diferente al Sí. desprendimiento seroso coroideo. Pero se puede puede dar tener- con normales. Se puede dar en normales también. Bueno, así Yo que considero que es más por la facotrave, el antecedente, se agachó, puede ser un desprendimiento ciliocoroideo también, y lo otro es saber si tenías alguna VM o algo. no tengo VM, no. Ah, ok. Igual, Bueno. bueno, hay diferenciales con esta. Yo lo que pensé en su momento cuando la vi, y bueno, o sea, todos los que dijeron estaban bien, pero bueno, ahora marqué los que están más relacionados a todo lo coroideo. Una hemorragia supracoroidea, un desprendimiento coroideo seroso, que puede ser un melanoma coroideo, una blebitis y un desprendimiento de retina. Desprendimiento de retina lo puse último porque en realidad ya sabemos que no es un desprendimiento de retina, que hay algo más. La blebitis faltan cosas, y para diferenciar entre el melanoma coroideo, desprendimiento coroideo seroso y hemorragia supracoroidea, bueno, ¿qué estudios pedirían? O sea, La ecografía. la ecografía. Entonces la ecografía sí mostraba un desprendimiento coroideo endomo y con contenido hemorrágico. Así que, aparte, al paciente yo le pedí un OCT, que lamentablemente no lo tengo porque no lo encontré, pero en el OCT lo que tenía, se veía la mácula con muchos pliegues. Así que bueno, con los diagnósticos diferenciales, me quedé con lo de hemorragia supracoroidea, y el tratamiento fue darle prednisolone forte cada 4 horas, suspenderle la aspirina, le di atropina cada 12 horas para el dolor y ibuprofeno cada 8 horas, porque lo que sobre todo tenía más dolor que otra cosa. No se quejaba por la pérdida de visión. Bueno, al mes y medio presentaba una agudeza visual de 20-200, la retina estaba mucho más aplicada y solamente quedaba en la zona nasal un poco de desprendimiento coroideo, y a los 6 meses ya estaba toda la retina aplicada con un tratamiento conservador. En realidad les tendría que haber preguntado qué harían, pero sí. Entonces, no sé si quieren hablar algo más del caso o voy a la discusión. Y nos faltó la OCT macular, que ves la típica imagen de la hipotonía macular con los pliegues y demás, y ves toda también creo que te había preguntado si tenía OCT macular, ¿te acordás? Sí, pero Sí, no, creo lo que tenía, porque en realidad un poco me ayudó en ese momento, hicimos la ecografía y el ecografista, que es bueno, de ahí de Swiss Medical, que yo reconfío, que dio como el diagnóstico de hemorragia, o sea, que tenía coroides hemorrágicos, y eso ya me ayudó mucho a definir. Hicimos un OCT en el momento para ver por qué había bajado la visión, maculares. Pero bueno. Creo que si tenés, el caso igual está buenísimo, me encanta. Si tenés que elegir un estudio es la ecografía. Oh, sí, obvio. Sino que tuve un paciente muy parecido que lo llevé al hospital, Agus lo vio creo también, que tenía la hipotonía, tenía los pliegues y es bien característico en los CT cómo se ve, por eso preguntaba.
Yo justo antes de esta paciente, o no me acuerdo si justo antes, fue así muy, muy cerquita, me vino un paciente también, un taxista, que tenía un desprendimiento seroso. O sea, coroideo pero seroso. Hemorrágico no había visto, hemorrágico es raro, no es algo muy frecuente. Así Y que, por eso me llamó también, yo lo veía más ceroso, pero bueno, sí, es verdad. seroso es más frecuente. Agus, Sí, perdón, se me salió ya 3 veces la conexión. no, No escuché nada del caso, pero sí lo leí. Escúchame, qué edad tenía la mujer? 70 años. 70 años. ¿Y vos solamente tenés esa imagen de ecografía? ¿La No, única? había más. La verdad es que me pasa que soy médica, como no puedo sacar los estudios, si no saco fotos de todo, lo pierdo. Entonces, le había sacado, me perdimos además. Le había hecho mucho más ecografías y además el informe era súper extenso. Lo que pasa que, bueno, yo puse la única foto que encontré. No, acá estoy. Ah, estás. Agus, No se lo tilda, además, no sé. Sí. Así que, bueno, un poquito de... una pregunta, Agus, ¿no te parecía más seroso que hemorrágico? A mí me parece más ceroso, pero por eso. No, el contenido era bien hemorrágico en la ecografía. No es un La- contenido... Está bien, ¿y en la foto? En la foto era oscuro. Fíjate. No, en la foto parece... Mira, esto es bien... O sea, si fuese ceroso, no Se ve tiene... la liñita nomás. No, la Claro, foto, la era foto. No, pero estamos hablando en la foto, ¿eh? Ahí. Mira. Está bien, está bien. No, sí. Era un color verde. No era De un contra. Sí, Sí, Yo ahí me es quedé hemorrágico. yo me quedé con la voz, con la parte de abajo, Agus, por eso te decía, para mí era un DR de tipo ceroso, asociado a hipotonía y demás, pero tenés razón, ahora la veo. Gracias, Agus. Mira, Es- la era anterior, fíjate. verdoso. Ahí, Era como... la de la derecha. Inconscientemente las quedamos con la quemosis y pensando Sí. que era desprendimiento de retiro. Claro. Acá sí parece, ¿ves? Porque por ahí no se ve Sí. tanto, pero... Sí, totalmente. Así que, entonces un poquito de hemorragia supracoroidea es la acumulación de sangre en el espacio entre la coroides y la esclera. Puede ser de causa espontánea, traumática o quirúrgica, la más frecuente es la causa quirúrgica, y sucede normalmente en la cirugía intraocular, y depende de los tiempos, puede ser una hemorragia supracoroidea expulsiva, con un pronóstico muy malo y que tiene que ver con el ojo abierto, cuando aumenta la presión de los coroides de forma posterior y se expulsa el contenido del ojo, y la tardía, que como el ojo está cerrado, en general tiene mejor pronóstico. Está causado por la ruptura de las arterias ciliares posteriores largas o cortas, que genera la acumulación de la sangre en el espacio supracoroideo, y la causa principal, tanto en la forma intraquirúrgica como después de la cirugía tardía, es la hipotonía. Se cree que por la hipotonía crónica se genera como un daño, hay dos teorías. Se genera un daño como crónico de las arterias ciliares posteriores que van trasudando hasta que finalmente por estrés o por algo en particular se rompen. O sea que ya hay una debilidad estructural de las arterias ciliares posteriores. Y después la otra dice que el derrame coroideo estira las arterias y las rompe. No está muy explicado bien la causa, hay todo un modelo en conejos, pero más que nada habla eso, de que se empieza primero como un trasudado por la hipotonía y después se rompen las arterias ciliares posteriores. Los factores de riesgo son los mismos para lo que es la cirugía, o sea, la expulsiva, que la tardía. Edad avanzada, que tenga aterosclerosis, que tenga hipertensión, que tenga alguna discrasia sanguínea o que esté con anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios. Y como oculares, la historia de glaucoma, sobre todo si tiene presión alta antes de la cirugía y uno descomprime muy rápidamente, si es afáquico o pseudofáquico, los ojos miopes o con coroiditis y, bueno, en este caso una cirugía intraocular no tan reciente, que fue lo más raro esta paciente. Como intraoperatorio, tenemos que tener más cuidado con las anestesias generales porque cuando lo extuban puede empezar a toser, las maniobras de tipo Valsalva y cualquier cosa que dé hipotonía o caída brusca de la presión. Una cirugía prolongada o complicada con pérdida del vitrio, por ejemplo, durante la cirugía de cataratas, también lo puede provocar. Dentro de lo que son las cirugías, lo más frecuente es que se vea en las cirugías de glaucoma,
en un 2,9% y sobre todo asociado a válvulas. Después viene la trave. Y después, bueno, las otras cirugías que también dan esto son la catarata, la vitrectomía por pars plana, y también se puede ver en el trasplante de córnea. Y los riesgos postoperatorios más importantes es la hipotonía permanente del ojo y las maniobras de Valsalva o los vómitos. Se presenta con un dolor ocular severo por la elongación de los nervios ciliares en el segmento posterior, o sea, por la llenada de sangre, porque como es un espacio virtual, cuando se genera, justamente elonga las arterias ciliares posteriores y también los nervios. Puede tener dolor de cabeza, náuseas y vómitos, baja la visión, y la presión puede estar baja, normal o alta, ya después una vez que se produce el coroidio. Se pierde la profundidad de la cámara anterior por la presión de los coroidios. En pseudofáquicos y afáquicos puede presentarse también prolapso vítreos en la cámara anterior, que tiene que ver con lo mismo, la presión que genera los coroides hacia adelante, y por esto también pueden perder el reflejo rojo. Y lo que se ve son elevaciones coroideas oscuras en forma de cúpula, que si uno las sabe transiluminar, no transiluminan bien porque obviamente es contenido oscuro, y se confirma mediante una ecografía. El tratamiento, hay diferentes tipos de tratamiento, se hablan de esteroides tópicos y orales, analgesia y ciclopégicos para controlar el dolor y manejo de la presión intraocular. Y después hay mucho escrito sobre el tratamiento quirúrgico secundario, porque también se habla es muy parecido a la discusión de lo que es el tardío con lo que es el temprano, cuándo intervenir. Y no hay un consenso entre si lo mejor es drenar el contenido o esperarlo. Y las indicaciones en general para cirugía, que hace que uno quiera operar más tempranamente, es si hay un importante desprendimiento de retina asociado, si hay una aposición central de la retina, o sea, la imagen en beso coroideo, si hay encarcelamiento del vítreo en una herida quirúrgica, si hay un aumento de la presión refractaria que no se puede controlar, y si el dolor ocular es intratable. Entonces, en esos casos se habla del drenaje, que lo que se hace se intenta aumentar la presión desde la cámara anterior, entonces se pone un mantenedor de cámara, o se llena la cámara anterior con viscoelástico, y se hace una esclerotomía, es más una esclerotomía, pero un tajito, no es un puntito, sino un tajito más grande, donde se ve la zona de mayor colección en la ecografía. Entonces, como conclusión, la hemorragia supracoroidea es una complicación rara, pero puede ser devastadora, sobre todo, cuanto más cerca de la cirugía ocular esté, peor. Y hay que distinguir la expulsiva con la hemorragia supracoroidea tardía, y los objetivos de tratamiento es controlar la presión, la inflamación y el dolor, y el manejo quirúrgico no hay un consenso actual. Lo que sí se habla del manejo quirúrgico es que hay que controlar la ecografía y ir viendo los coágulos en los coroidios, y que en general se genera una lisis del coágulo entre el día 7 a 14, y ese sería el momento de operarlo. O sea que en general uno esperaría 14 días, entre 7 y 14 días, pero en general dicen 14 días. Igual hay trabajos que hablan de drenaje quirúrgico más temprano, o sea, hablan de hasta 36 horas. Así que un casito era corto, pero interesante para hablar un poco de coroides. Ahora, ¿te pones un segundo la foto del fondo de ojo? Sí. Yo tuve un paciente que me hizo un coroidio hemorrágico después de una trabeculectomía, y no tenía un coroidio en beso, entonces decidí esperarlo. Y después, viste que se forman como pliegues por ejemplo, entre inferior y temporal, se forma como un pliegue, como si fuese una axila del coroidio. Sí, en general se forman hasta 4 coroidios, porque se forman desde las vorticosas. Sí, por eso. Entonces se van formando como en domo. Como en esos pliegues de las esquinas, hizo como sinequias de la retina de un lado y el otro en esos pliegues. Entonces, cuando se reabsorbió el coroidio, se desprendió la retina. Claro. Por eso, si uno se fija y lee sobre, lo que es cirugía en desprendimiento coroideo, hay un montón. Hay muchos que abogan por la cirugía temprana, justamente porque evitas complicaciones, y además porque en general estos casos todos tienen mal pronóstico.
En esta paciente la visión quedó en 20-200, igual como no tiene casi nervio óptico, no sé si quedó en 20-200 porque no tiene nervio óptico o por lo que fue la hemorragia, o sea que tampoco sé cuál era la visión que ella podría haber obtenido. Quizá en un ojo con 20-20, ella hubiese estado más preocupada, porque también lo que pasaba es que tampoco notaba la disminución de visión, y tenía movimiento de manos. Creo que si te viene un paciente que de 20-20 pasa movimientos de manos con una hemorragia así, por ahí Sí, estás te más. plantea. Los que critican, o sea, los que critican la cirugía temprana es por un tema técnico, me parece. De hecho, a Arturo lo he escuchado hablar bastante, que cuando está formado el coágulo es difícil que drene, No sale. no sale. Claro. O sea, vos lo abrís y no sale. Yo le vi varias cirugías a papá de esto y espera 15 días y los drena. Los drena Sí, desde sí. esclera, ¿eh? Ni se mete dentro del Sí. ojo. Mira. Sí, sí. Y no Si a los se 15 presta días por- le haces una ecografía y alguien que la tenga clara con ecografía, tipo Arturo, te dice si te da una idea de si están los coágulos formados. Me parece que se ve bastante bien. Si Claro, lo que suelen están hacer es formados, lo drenás y drenas. controlarlo con ecografías y se van mirando la evolución del coágulo, o sea, lo van controlando, no sé, si cada 3-4 días, y cuando ven el lisis del coágulo, que dicen que es entre los 7 a 14 días, que yo no sé bien cómo lo ven los ecografistas, pero ven que la sangre se mueve un poco mejor adentro del coroideo, calculo, ¿no, Juan? Sí, o sea, va cambiando y va teniendo como más interfaces. Al principio es como todo algo homogéneo, que es como todo ese gran Claro. coágulo, y después se va como lisando y se ve como que hay más interfaces adentro, o sea, subcoroides. Y ahí. Y Y después ahí está la es opción cuando hablan. del TPA también. Sí. Yo nunca vi a nadie usarlo, pero sé que está la opción. Y lo que dicen de última, si estás en el consultorio, lo que hacen algunos es ponerle viscoelástico en la cámara anterior para tirar para atrás todo el diafragma del iris, y después también si tiene alguna herida que esté abierta, poner por ahí una lente de contacto o algo para cerrar la herida. En este caso la paciente, yo creo que tuvo que ver con el movimiento, tuvo que ver con que claramente tenía hipotonía por el glaucoma, por la trave, y no sé si por ahí, como ella vomitó, por ahí ella tenía ya un seroso y se convirtió en hemorrágico después de los vómitos, que tuvo un vómito asociado, o que bueno, que fue solo sintomático el vómito después del coroidio. Pero Agus, esa quimosis era el humor acuoso, ¿no? Esa foto que mostraste con la quimosis. no sé, que nunca supe bien qué era esa quemosis, porque a los Era, 3-4 sería el días ¿se le fue? se le fue. Sí. Bien, porque podía ser como que esté como hiperfiltrando. Es Es lo mucho Yo que vi, para decían acuoso eso. todos al principio, que sea como que empezó a filtrar mucho la ampolla, que puede ser. yo vi un caso una vez de una operación de un paciente con una extracapsular que empezó de a poquito a como crecer la ampolla, hizo como una quemosis, o sea, fue medio crónico. Y básicamente era la cirugía extracapsular que había hecho como un adelgazamiento escleral y había hecho como una filtración, y eso había empezado a aumentar todo, a distender y liberar la adhesión de la conjuntiva, y había hecho una distensión conjuntival. Por eso te preguntaba, pero después se le fue, si se le fue no creo. Se le fue, o sea, fue justo todo asociado, vino con todo así agudo y después todo como que se empezó a reabsorber solo. Así que, pero para mí, yo en su momento pensé que por ahí estaba filtrando la válvula, o sea, filtrando la trave más, y quizá había que hacer algo quirúrgico para cerrar la herida, pero a los días empezó como a bajar solo. Claro, Entonces, probablemente sea algo más inflamatorio. sí. Así que, y la otra cosa, bueno, obviamente que si esto te pasa intraquirúrgico, lo que se recomienda en todos lados es cerrar rápido, con el dedo, con lo que puedas, El punto de seguridad. y cerrar y dejar ahí. Inclusive es mejor dejar ahí que seguir metiéndote. Igual también lo que se dice mucho, que nunca lo vi hacer, pero muchos dicen que si vos ves ese cambio de reflejo que se ve en la cirugía y lográs cerrar la herida, si vos le haces una incisión con un 15 grados en la esclera, podés
permitir que esa hemorragia drene directamente en ese momento que no está formado el coágulo todavía, y en teoría prevenís esto. Nunca había nadie que lo haga. Tenés que tirarte medio cansado, pero... Las pulsaciones a... Sí, sí. Pero bueno, los Tenés que libros tener lo claro dicen. que sea eso, ¿eh? Tenés que tener claro que sea eso. Sí, claro. obvio. Sí. No sé quién puede ser tan rápido para punzar la esclera, cerrar. Yo creo que, bueno, si cerrás ya es suficiente. Y la otra cosa que, respecto a lo que vos decís, algunos hablan de si en una cirugía vos ves riesgos, pon el ejemplo, no sé, una señora añosa que le vas a hacer una válvula, pues es una esclerotomía preventiva. Pero tampoco nunca lo vi hacer. O sea, que alguien antes de una trave, de una válvula le haga una preventiva, nunca es más, no había escuchado que existía. No. Lo leí y ahora analizando para este caso. Los trasplantes en la mayoría de los lugares serios del mundo hacen los trasplantes penetrantes, no importa la edad, en general los hacen con general. No les calienta, los duermen, chao. En el hospital italiano Nico Fernández Mejide también. Varios de los trasplantes penetrantes los hace, porque si estás afáquico, por ejemplo, y sos miope, tenés altísimas chances de tener una expulsión. Altísimas no, pero mucho más altas. Y yo vi una, y es horrible, es lo peor que te puede pasar. ¿Y Manitol no le pasa a un Pato? Schuster me parece que le pasaba a Manitol. No, no le pasa a Manitol. No, justamente. Manitol le pasa cuando estás haciendo con un local y crees que estás teniendo una expulsión. Cuando estás con general no necesitas, me parece. El problema es... Néstor le pasaba previo. Ah, bueno, puede ser. Sí. Bueno, eso habla. Néstor le pone previo, ¿no? Bueno, eso también se habla, de bajar la presión con manitol o con hipotensores o con diabo previo a las cirugías. Eso también está hablado, o sea, como preventivo de si vos pensás que vos podés tener un coroidio. Y el tema de la anestesia general, que acá todos hablan, es que cuando se despiertan a veces, cuando los extuban, empiezan a toser. Y eso es un riesgo enorme también. Bueno, nosotros lo que hacemos también nos compramos el balón de Honan, que es el cosito que te aprieta el ojo. Eso no sé si está muy demostrado, pero bueno, eso se supone que disminuiría, porque le disminuye la presión en la órbita. ¿Cómo se usa, Pato? No sé lo que es eso. El balón de Honan es como si fuera un manómetro el de tomar la presión arterial. Y tiene el manguito, es un manguito que se aprieta en el ojo, se pone como con un velcro alrededor del ojo, de la cabeza, y el manguito va en el ojo. Entonces lo pones una presión, creo que es 25 más o menos o 30, y lo dejas un buen rato, 10-15 minutos. Porque se supone que cuando haces una anestesia local, estás aumentando el volumen de la órbita bastante. O sea, yo no sé, cada uno usa algo distinto, pero vos a los anestesiólogos, o si lo hacen ustedes, le pueden meter 11 mililitros a la órbita tranquilo, y a veces más también. Y eso te aumenta un montón la presión de la órbita. Entonces después si haces un trasplante penetrante, en realidad cualquier cirugía, pero cuanto más abierto esté, más chances tenés que esa presión de la órbita y del exterior te haga una hemorragia expulsiva. Entonces si vos le metés eso, disminuye la presión de la órbita y en teoría tenés menos chances de que tenga una expulsiva. Sí. Vos sabés que un amigo de Estados Unidos, el otro día, bueno, en un chat que tenemos, escribió que había, bueno, allá hacen todo con general, ¿viste? Todas las cirugías, todo, hasta una membrana epirretinal. Había hecho una membrana epirretinal sin complicaciones, perfecto. Después de la cirugía empezó a tener tos, y el día siguiente tenía coroidios hemorrágicos, bueno, por la tos. Así que por una membrana epirretinal, bueno. Así que también se puede ver esto en una vitrectomía. Te querés matar, si te pasa eso. Sí, posta. Y ahí empezó también esa discusión de, bueno, cuándo drenar y todo, porque ahí pasó un día, digamos, y encima una cirugía de una paciente que por ahí veía 20-40, 20-50 y le sacaste una membrana, nada. Ahí es diferente a un trasplante de córnea, ¿no? Pero bueno, son cosas que pueden pasar en las cirugías. Así que... Ayer buscando opciones para pensar diagnóstico de esto,
me puse a buscar causas de coroides tardíos en pacientes con trabeculectomías o con cirugías de glaucoma. Y encontré un trabajo que decía que hablaba de 6 casos que habían tenido en un centro, de pacientes que habían operado de trabe y después de cataratas, y decía que 5 de los 6 pacientes, la causa que le encontraban el coroidio era que en la cirugía de cataratas, por, no sé, por miedo, por precaución, los habían polimedicado con drogas antilaucomatosas. Entonces que habían bajado demasiado la presión, que en pacientes que vos los polimedicás y les bajás demasiado la presión, vos con las gotas puedes aumentar el riesgo que te haga un coroidio. Nunca lo había escuchado hasta este trabajo. Pero ¿cuánto tiempo después? A mí me sorprende esto, 10 años después. Y acá hablaba de 1 a 9 años. ¿Será? De estos casos que reportaban ellos, por lo menos. Cuando querés que baje la presión, no baja. Sí. Es así. ¿Será Gana el glaucoma. ¿Eh? solo gotas, Juan, o también de a vos? Solo gotas era. A mí me quedó sí, la duda de lo que dijo Agus del tema de la trave más que la válvula más que la trave. Bueno, habría que ver el TBT study. Sí. Sí. Yo la tenía como que la trave generaba más hipotonía post. Hola, que ahí volví. Uno más. Uno más. Uno más, sí, se lo tuve que cambiar. Eso es lo que dijo Fran. Uno más. Para que no me andan con los auriculares, no sé por qué. De lo que más genera, estaban hablando de lo que más genera esto. Sí, la Juan, cirugía de glaucoma, supuestamente. Claro, pero la trave, la válvula más que la trave. La válvula más que la trave en los estudios. Hay un estudio que hizo un tipo que se llama Tulio o Tul, algo así, en el 2001, y que estudió 2.400 casos y encontró que primero las válvulas no valvuladas, como la de Barber. Y después, bueno, ahí después les mando el trabajo si quieren. Después viene la trave con antimetabolitos y después la trave sin antimetabolitos. O sea, cuanto más éxito de la cirugía, más posibilidad de, digamos, de que te pase esto. Porque bajas mucho la presión y sobre todo en miopes, que son los con mayor riesgo, y pseudofágicos. ¿Hablaba de la incidencia? Pues debe ser bajísima igual, ¿no? Sí. 2.9 es el porcentaje máximo. Ay, justo para ir a compu, me tengo que ir. Está bueno, pero poquito. Sí, 2.9 hablan o sea, los trabajos hablan entre 2% a 6%. Y la cirugía de catarata 10 actual, años. ponele. ¿Cómo? 2,5 a 10 años. O sea, de todos los pacientes, 2,5 a 10 años. Sí, igual es raro que sea tanto tiempo. En general es a los 3 meses, o sea, más relacionada a cirugía es en relación, cerca de los 3 meses postquirúrgico es el mayor riesgo. Que es cuando tenés que tener más cuidado, más control de la presión, ¿viste? Fijarte de que no te baje tanto, por ahí si meterle visco en cámara anterior, o bueno, cualquier cosa que puedas aumentar un poquito la presión, digamos. Che, ¿por qué no mandas los auriculares? Sorry. Así que Yo tenía yo como los que dos. era algo más inmediato. O sea, en el OFI vimos un montón, pero siempre muy relacionados a la cirugía inmediata. Esperábamos unos días y se iba. Sí, lo raro en este caso es a los 10 años, pero yo creo que tuvo que ver un poco más con el tema de tomar anticoagulantes, tenía hipertensión, tenía edad, la edad era pseudofáquica, había tenido una El trave, Valsalva. hizo Valsalva, como que hizo todos los factores de riesgo que estaban en la lista de factores de riesgo, hizo todos a la vez. ¿Alguien le hubiera tapado el ojo? ¿O no haber hecho nada? Vieron que a veces, no sé, mi papá a veces me recomienda esas cosas. Y no sé si tiene algo racional, pero muchas veces cuando hay hipotensión, te dicen, no, tapar el ojo que va a andar bien. Ni idea por qué. Sí, Este tipo tiene hipotensión. Y se supone que si le tapas el ojo, no sé por qué, si lo aprieta un poquito más, el parche compresivo. Sí, hace- compresivo. Sí. Pero no sé qué lógica tiene. Pero Acá sería eso, para cerrar esa trabeculectomía que suponemos que empieza a filtrar de más.
Creo que esa sería la idea del parche compresivo, ¿no? ¿O hay alguna otra idea? No sé. Sí, ¿sabes quién? Bueno, Tamara hace mucho eso de parche compresivo con la cirugía de glaucoma, sobre todo cuando había hipotonía. Ayer Agus de Gainza me mandó un mensajito que había que hacer eso. Dijo que según lo que ella vio en el caso, ella decía que había que ponerle un parche compresivo, cicloplégicos, y controlarlo hasta que deje de filtrar. Claro, pero pensando como una hiperfiltración de la Pensando en ampolla. la hiperfiltración cuando se agachó y que por eso hizo todo el cuadro. Pero Puede cuando ser. ya tenés la hemorragia es al pedo. Ya te drenó y ya se rompió la vena, ya de la arteria. O sea, ¿qué sentido Claro, tiene? pero vos no querés que No, siga y depende si sigue el filtrando mismo de más, si te sistema. entra una presión baja, tenés que Y recuperar esa después presión. otra cosa que me preguntaba es, si no hacías nada, quedaba igual, probablemente, ¿no? Si no, no es inflamatorio esto. Seguramente que sí. Y sí. Igual te Algunos banco hablan de que se te prende corticoides free, pero sistémicos. No, es que el Ponele. prenefín quizás, porque seguramente el cuerpo ciliar y eso genera algo de inflamación, es más que nada para evitarle alguna complicación, una sinequia o algo posterior, Sí, yo creo que no acá tanto para el caso. si había perdido un poco de cámara, la atropina para ampliar un poco la cámara, no mucho más. Es que no sé bien por qué hablan de inflamación, pero hablan de inflamación y hasta hablan de darles corticoides sistémicos. La verdad es que traté de buscar un poco la causa de la fisiopatología y tampoco está muy claro. Hablan de esto de la elongación de las arterias, de que hay un trasudado, pero no sé bien por qué le daríamos corticoides sistémicos, por ejemplo, que está nombrado dentro de los tratamientos que uno habría que darle. No sé si es para subir la presión. Sí, pero Sí. bueno, tenés que esperar 10 días. tiempo tenés. Sí, tiempo tras hora. ¿Pero por qué 10 días? Y Ah, la 10 presión días ocular con- por los corticoides es una cuestión de tiempo y no de cantidad. Claro, sí. Sí, o el TOLF. O sea, yo creo que lo único que por ahí hubiese cambiado es que le hubiese dado TOLF, ponele, en vez de tretinoquín forte. ¿Por? Porque aumenta más la presión intraocular. Y es uno de los efectos adversos que tiene el TOLF, inclusive que en todos aumenta mucho la presión intraocular. Y porque tiene más penetración también al vitrio. Yo sé que INA a los postquirúrgicos, no estamos hablando de otra fisiopatología, pero él primero los Pero deja con esta la cámara llena de fisiopatología- visco y después, si a las 72 horas perdió cámara de vuelta, los vuelve a llenar de visco en consultorio. Sin que se le saca el iris. No, él siempre dice Sin que se haga que... el iris. No, porque eso... Cuando vos, él lo que dice es que sí o sí le hagas una paracentesis aparte, obviamente de la trave, o de la válvula, si puedes una válvula, o sea, una paracentesis lateral. Que te metas y te metas, si querés, visco o no por ahí, pero así tenés una entrada y no tenés que entrar con una aguja. Pues si estás en una talamia con una aguja 25G, le vas a pinchar todo, el iris, el cristalino, todo. Entonces, lo que te dice es que le hagas una para. Entonces lo único que tenés que abrir después es el epitelio, sacar el epitelio y después ya te metés con una cánula. O sea, eso antes de terminar la cirugía. Ese es el último paso. Sí, Qué o no, lógica. sí, por ahí mete visco por ahí, pero Bueno, dice que es importante. la válvula que hicimos la otra semana terminó la cirugía y cuando terminó le hizo la paracentesis temporal inferior y rellenó con visco por esa entrada. Siempre dice eso. Y el sábado siguiente le llenamos la cámara con visco por la misma entrada. Que Bueno. un error que cometí yo para sumar ahí a esto, que es que cuando estaba saliendo en el consultorio, o sea, estaba saliendo con la cánula de esa entrada, se ve que puse mucha presión, entonces me salió el iris por la entrada. No, qué fiaca. Así que me tuve que hacer otra entrada más por abajo y peinar el iris con una 30G. ¿Y era fáquico? El paciente era pseudofáquico. Ah, bueno, ahí zafás. Sí, no, zafé, si no era una película. ¿Y abajo para estar lejos de la ampolla? ¿Por qué abajo? Yo lo haría arriba. Porque en la lámpara es más cómodo, bueno, no sé, me pareció más cómodo desde abajo en la lámpara, por un tema de comodidad Claro. nomás. Lo que sí es interesante es que en todos los trabajos hablan de ponerle, cuando hablan de hemorragia supracoroidea, dicen que la fisiopatología, como si fuese la misma, una expulsiva, que una tardía, que una espontánea, que una traumática. O sea, no te cambia mucho
Por eso digo, no está bien explicado, todavía no creo que no se sabe muy bien cómo es. Se tiene idea, se sabe que sí, que lo que se rompe son las arterias ciliares, pero no se sabe muy bien por qué en la expulsiva, por qué esos son o sea, ¿por qué el coroidio es tan fácil, no? Viste que empieza a bajar la presión del ojo y enseguida empiezas a ver como esos coroidios que te asustan, y bueno, y se ve que en esas diferencias de presiones se dañan las arterias Claro, ciliares. yo había leído en algún momento, ¿no? Por ahí, que como que siempre también el factor de hipertensión tenía que estar presente, hipertensión arterial. Sí. Como que era el factor de riesgo más. Entonces es como que la diferencia en realidad es lo que genera el cuadro. Tenés un También dicen que hipertenso, por la aterosclerosis de las venas tienen como una claro, diferencia. Claro, eso lo había leído en algún momento. Que esa diferencia de presiones, porque si te pasa eso en una persona joven que te baja mucho la presión, que no tiene factores de riesgo, tenés muy pocas chances que te genere esto. ¿Y en un trasplante de córnea es lo mismo? O sea, vos tenés más flexibilidad, o sea, más allá de los cambios de presiones, es como que si tuviese un sistema de adaptación más rápido del cuerpo, ¿no? Sí, habría que fijarse a ver en series, o Pato capaz, ¿sabes? De qué No sé el qué porcentaje. incidencia, Yo lo que sé es que hay una lente, en gente joven. hay una lente que se coloca tipo, ¿vieron las cirugías de vitrio retina? Que se ponía una lente que tenía un manguito antes. Que Pero tenía la instrumentadora. Antes, Bueno. Sebas, antes, ¿escuchaste? Sí, No, ahora. antes, claro, antes, ahora no sé. Antes, el Ahora martes pasado. hay una lente muy parecida a esa que sirve de tapón por si tenés una expulsión de trasplante de córnea, que tiene un nombre. Yo me acuerdo en Estados Unidos la tenían. dedo índice. Duda. Claro. Lo habían comprado porque, o sea, el dedo de Arturo no lo usan. Usan esa lente. Yo, viste, en las extras siempre te hago el punto de seguridad ese. Es Que verdad. no sé, no creo que sirva de mucho, pero ¿Qué es el punto que lo dejas algo sin atar? antes de hacer el parto del núcleo, cruzo un punto corneal y lo dejo sin atar ahí, en hora 12. Cosa de que si llega a pasar algo, lo ato. Pero Vamos a bueno. aprovechar para mostrar una cosa de algo que charlábamos. Espera. Un segundo. Vamos a robarla acá, Arturo. Ahí tenés el seguimiento de la ecografía del coroidio hemorrágico. Cómo se ve el día 1, con alta reflectividad, heterogéneo y sin movilidad. Y cómo con el tiempo va cambiando y va bajando la reflectividad y va ganando movilidad. El día 8. Y día 15. ¿Esos colores él los tiene en la ecografía o los hizo él? No, eso son lo artificiales? No sé si se compró un Doppler que no me enteré o... Claro. o Bueno, se dicen que el lo Doppler está buenísimo para esto. Por eso te preguntaba. Pintó, Porque... sabía por el año del orto, ya se nota. Sí. Sí. Y ahí post-drenaje no hay nada, es impecable. Ah, pero él lo drenó, ¿ves? A ese paciente. Ahí lo drenó, sí. Sí. Hay un montón de controversia entre drenar y no drenar. O sea, si te pones a leer, hay como dos equipos muy diferentes y están los que dicen no hagas nada y están los que hablan de drenar y están los que dicen no pasa nada con los tiempos de drenaje, eso es toda una mentira. Es igual de fácil. Son como las escuelas. No hay que operar gente vieja con... con hipertensión, que son todos. Pero hipertensa en el momento de la cirugía, eso está bueno saberlo, sí. Para que aprovecho para dejar... Ahí tienen el dedo de la casa de Arturo. Este es el dedo de la alerta de seguridad. Choreando. Cerrar la herida, el dedo. Parece excelente. Buenísimo. Sin guantes, mira, sí. Daría te decía que ves la clase, mira. Me encantan las diapos de Tim Burton. Sí. No, ahí está el dedo nomás. ¿Ves? Ahí él está haciendo drenaje con vitrectomía.
A ver, para Eso verlo de vuelta. también está controvertido, o sea, porque no sé, también está controvertido, o sea, porque no sé, dicen que a veces lo mejor es ni meterte en el vitrio, sino que hacer la contrapresión solamente con un mantenedor de cámara fíjate ahí, Cámara anterior. en cámara anterior, sí. Igual si está vitrectomizado, yo es algún le meto aire, ¿no? No, pues lo que sí hay que hacer, que es lo que, no sé si creo que vos lo dijiste, es que aumentar la presión intraocular, o sea, metiéndole aire o algo Sí. adentro, y aparte drenar. Claro, pero lo que decían algunos por eso estaban los que aumentaban la presión desde el vitrio, estaban Sí. los que aumentaban la presión desde la cámara anterior. Ah, ok. Porque como toda la cámara anterior está para adelante, Sí. y como en realidad los coroides los tenés en el ecuador, nada, como decían, que la presión la tengas que hacer de la cámara anterior. Ah. Así que a la próxima coordinamos con una clase de Arturo. La próxima ¿Quién que va a toca el ser próximo? Ceci, ¿no? El próximo, no sé si está ahí. ¿Qué ya es? No, en septiembre me tocaba, ya es septiembre. No, a mí me toca, me parece. A ver, ahí les digo. Acá tengo la listita. No, creo que me toca. Sí, igual ya es septiembre el que viene. Es Sí, Pato. ¿no? El que viene es Pato y el No, otro pero Ceci. faltan 2 semanas a mí, creo. Zafaste, Sí, sí. Gasparini. El que sigue es Zafé, Pato. zafé. Sí, igual que horror, ya es septiembre dentro de poco. Sí. Nos robaron el año. Sí, pues. Perdieron el año, mal. Mal. Ah, no, positividad, vamos a ser optimistas.